abordamos esta noche un tema que nos ha parecido muy importante, vital para la sociedad, pero del que apenas somos conscientes. También decíamos casi esto mismo, con otras palabras, en la temática de la actividad anterior, cuando hablábamos de la pornografía. Decíamos, es una enfermedad silenciosa y silenciada, y sin embargo está produciendo un daño tremendo. En este caso, pues también el mal que nos ocupa es que nos estamos quedando sin niños, o al menos eso es lo que nos vamos a plantear. Luego los expertos nos dirán si es así o no es así. Nos hemos atrevido a llamarlo el suicidio demográfico. ¿Por qué? Pues porque es una muerte lenta, dulce, que no tiene unas consecuencias dramáticas y no somos conscientes. Y lo malo, como seguramente nos dirá Alejandro, es que tampoco tiene una cura a corto plazo. No es algo que se pueda solucionar con una derrama de millones, como suelen acostumbrar a hacer los políticos. Pues sin más, yo ya cedo la palabra a José Luis, que nos va a enmarcar el tema, y Alejandro posteriormente, que nos hará pues su exposición. Posteriormente tendremos un coloquio, en principio con José Luis y con Alejandro, y posteriormente pues les daremos la voz a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Antonio. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí es la segunda vez que me toca presentar a Alejandro Macarrón en este foro, y he de decir que lo hago con mucho gusto, porque la verdad es que sus reflexiones siempre resultan no solamente interesantes, sino muy motivadoras para la reflexión, ¿no? La ciencia asegura que la naturaleza tiene todo dispuesto para favorecer la perpetuación de las especies. Es indudable que la naturaleza carece de propósito, es decir, que no actúa con una voluntad predeterminada, pero todo en ella está orientado a la perpetuación de los genes. Dice Juan Luis Arzuaga, en la conversación que mantuvo con Juanjo Millás y que luego quedó reflejada en un libro titulado, fue el primero que publicaron, La vida contada por un sapiens a un neandertal, que el cuerpo es el vehículo de los genes. Y añade, hay quien dice que llegado el caso, los genes prescindirían del cuerpo, lo desecharían en su propio beneficio porque son egoístas. Es un modo de mirarlo. En la dicotomía huevo-gallina, añade Arzuaga, elegimos la gallina, pero hay un aforismo según el cual la gallina no es más que el instrumento que utiliza el huevo para perpetuarse. Fin de la cita. Ya en el Génesis está escrito el mandato que Dios estableció en el día quinto de la creación. Dijo Dios, bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies. Y las aves aladas también según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego Dios bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra. Bueno, lo de creced y multiplicaos parece que no va ahora mucho con nosotros, ¿no? Lo de ser fecundos y llenad la tierra parece que no nos concierne. Sin embargo, muy en contra de aquella encomienda, hoy nos enfrentamos a lo que, en palabras de Alejandro Macarrón, que es un experto en la materia, denominamos suicidio demográfico. Parece que lo de ser fecundos y multiplicarnos, como digo, ya es algo que no va con nosotros. Resulta evidente que el suicidio demográfico no es un problema solo de España, sino que afecta a todo Occidente y empieza a manifestarse ya con rasgos preocupantes en Asia y en Sudamérica. No tanto en África, por el momento, aunque todo llegará, ¿no? Alejandro, yo creo que estamos en camino. Curiosamente, parece que el avance del estado del bienestar y las conquistas de calidad de vida de los ciudadanos que formamos parte de él prospera a la par que el retroceso de la natalidad. Una paradoja, sin duda, pero una paradoja de la que surgen preguntas inevitables, algunas de las cuales están lúcidamente expresadas en el tríptico elaborado por la convocatoria de este acto y que, si no me equivoco, redactó Juan Antonio. ¿Por qué los hijos han dejado de estar entre las prioridades de una sociedad justo en el momento en el que hay más recursos disponibles para alimentarlos y educarlos? ¿Cuáles son las causas de esta desafección? ¿Hasta qué punto es grave el problema demográfico al que nos enfrentamos? ¿Por qué estamos insensibilizados ante el mismo? ¿Y cuáles son las principales consecuencias que se derivan del desplome de la natalidad? Por último, ¿habría que aplicar de modo inmediato políticas para corregir este desajuste? Y de ser así, ¿cuáles? En el mismo tríptico se alude a los efectos que la crisis demográfica ha tenido sobre el desarrollo de la afectividad.
no se trata solo de una consecuencia económica, escribe Juan Antonio, sino también de un empobrecimiento afectivo por la falta de hijos, hermanos, etc. Ya estamos viendo una de esas consecuencias, la soledad no deseada que afecta a España, a la quinta parte de la población. Pero hemos sustituido el afecto por las criaturas humanas por el afecto que entregamos a los animales de compañía. Ya hay, esto es una desgracia, más perros que niños. Las escuelas se vacían. Y claro, es más cómodo compartir la vida con un perro que comprometerse con la crianza de un hijo. Al titular rotundo que advertía sobre la pérdida de 1 de cada 4 alumnos de 3 años en la educación riojana, si se compara el presente curso escolar con el de hace 10 años, cabe añadir otro no menos delator de la situación en la que nos encontramos. La Rioja cerró 2023 con su peor cifra de nacimientos del último siglo. Y creo que esto que decimos de La Rioja es aplicable a la práctica totalidad de las comunidades autónomas de España. Y esta es una circunstancia que Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana, el rector de la Universidad Complutense y actual presidente de la UNIR, atribuye a 3 causas principales. Una, a la tasa de fecundidad muy baja. Otra, a un menor número de mujeres en edad de procrear, entre los 15 y los 49 años. Y por último, una tercera, que está relacionada con la situación de natalidades muy tardías. Es decir, las mujeres cada vez tienen su primer hijo a una edad más avanzada. De las causas y de las consecuencias de este invierno demográfico en el que estamos instalados y de las acciones que deberíamos poner en marcha para abordar este problema, ha venido justamente a hablarnos hoy otra vez Alejandro Macarrón, autor, entre otras obras, de los libros El suicidio demográfico de España y El suicidio demográfico de Occidente y Medio Mundo. Digo, entre otros. Nuestro ponente de esta tarde es fundador de la Fundación Renacimiento Demográfico y ha publicado e impartido infinidad de artículos y de ponencias y conferencias en torno al asunto que nos ocupa. Así que, por mi parte, yo creo que lo mejor que puedo hacer es dejar la palabra a Alejandro Macarrón, darle de nuevo la bienvenida a este foro, decirle que estamos encantados con que vuelva a ilustrarnos con su sabiduría en torno a este asunto y, yo qué sé, por lo menos animarle a que, en medio del pesimismo que siempre evoca una reflexión sobre el asunto que hoy nos ocupa, podamos encontrar alguna vía de esperanza, que no sé si por lo menos podremos tratar de hallar en algún punto remoto para no salir de aquí absolutamente deprimidos, que yo creo que es lo que este asunto de natalidad en este mismo momento nos evoca de entrada, y yo creo que casi de salida, ¿no? Así que, Alejandro, gracias por venir, gracias por acompañarnos de nuevo, y tú ya das la palabra. Pregunta es, ¿nos estamos quedando sin niños? Bueno, pues los números indican que esa es la tendencia, ¿no? O sea, en España nacieron de madres españolas 2/3 menos que hace 47 años. En La Rioja, de hecho, incluso un poco más. La Rioja eran 72% menos en 2023, comparado con el año 76. Contando hijos de inmigrantes, porque ahora hay cada vez más hijos de inmigrantes, los números, el descenso no es tan grande. Lo que pasa es que eso hay que ver, ya veremos. Eso depende de cómo se integre, depende de cómo se queden o no. Quiero decir, tiene más cuestiones, digamos, o riesgos, ¿no? Y eso con 12 millones más de habitantes. O sea, la respuesta a la pregunta es sí, nos estamos quedando sin niños, ¿no? ¿Es exagerado hablar de suicidio demográfico? Mucha gente me lo pregunta. ¿Es exagerado hablar? Yo creo que no, que es una muerte autoinfligida, es una forma de contar qué está pasando, porque es esencialmente voluntaria. Esto es importante, ¿no? Hay gente que dice que es que no nos dejan tener niños, ¿no? Ya en el colmo del victimismo, que es una de las reglas de juego de la sociedad moderna, yo creo que la inmensa mayoría de la gente puede tener 2 niños. No digo que tenga dinero para tener 7, ni ganas, pero hoy día tenemos una ventaja respecto al pasado, es que ahora no se muere ningún niño, ¿no? Antes los pobres, los pequeñines, morían muchísimo, entonces ahora realmente con 2 por pareja, si casi todo el mundo se emparejase, pues sería suficiente. 2 un poquito más hace falta, ¿no? Eso es realmente una cosa esencialmente voluntaria, y nos está llevando a la muerte como sociedad. Lo que pasa es que es efectivamente es indoloro, porque es lento, es un proceso muy lento. Esto no se nota en el día a día, con lo cual, si no los medios de comunicación no lo advierten, los libros, no se cuentan los colegios, no se cuentan tú no notas nada de un día para otro. Había un gallego que decía que en Galicia todos los días desaparece una aldea. Dice, hace 10 años lo decía. Dice, porque nacen 50 niños, ahora nacerán 40 o 30, y mueren 80 personas, y la diferencia es como 30, que es como una aldea. El problema es que esa aldea no se ve,
Es una persona menos en un edificio de Vigo, otra persona menos en un pueblo de no sé dónde, con lo cual no hay conciencia. Tú sales a la calle y tú no notas nada, ¿no? Pero esto es una cosa, cuando vemos efectivamente las cifras de colegios, o sea, que haya 2/3 menos de bebés españoles que hace 40 y tantos años, es impresionante y va a seguir así, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, ¿qué consecuencias tiene que nazcan menos niños? Aquí hay como dos cosas importantes. Una es la pérdida de población que se va produciendo. La población española autóctona ya está menguando, veremos cifras. Pero lo que sucede, el otro efecto es el del envejecimiento. El envejecimiento de una sociedad se mide pues por la edad media de esa población, como todo. Puede haber una estatura media, una riqueza media, una renta media, pues una edad media. Pues la media de edad de la sociedad española no para de aumentar. Por el porcentaje mayor de 65 años, aunque hoy día ya una persona de 65 años ya no es un viejo, cosa que hace 100 años casi todo el mundo a esa edad pues podían llamársele viejo, o de 80 años, pero todos esos indicadores van creciendo, sobre todo porque faltan niños. O sea, ahí vamos viviendo más tiempo, es verdad que hay más gente que aguanta más tiempo, pero no solo se ha alargado la esperanza de vida, el número de años que vivimos, sino afortunadamente también el número de años con calidad de vida. Envejecemos mucho más lentamente. Yo tengo 64 años, y casi todos los días corro 4 o 5 kilómetros, ¿no? Evidentemente no soy un viejo, ¿no? Pero Paul McCartney hizo una canción en los años 60 que decía When I am 64, cuando yo tenga 64 años, y se veía a sí mismo como un viejo, ¿no? En los años 60 te veías como un viejo 40 o 50 años después, y ahora mismo pues con 60 años la gente no es vieja, cosa que antes sí era, ¿no? Entonces hay un problema de envejecimiento, como decía, de la sociedad que está viendo por falta de sabia joven, y eso tiene efectos de empobrecimiento económico, aunque no es lo más importante, sí es lo que más se habla, de pensiones y cosas así, porque a ver, una sociedad envejecida tiene menos innovación, la productividad se pierde, la clave de la riqueza es únicamente productividad, que haya poco paro y que haya mucha productividad por empleado. Eso es la clave de la riqueza. O sea, somos capaces de hacer muchas más cosas. En el pasado, en los años 50, por primera vez en España, la mitad de la gente dejó de trabajar en la agricultura, ¿no? Y a lo mejor 50 años antes era el 70% de la gente. Ahora la agricultura no trabaja ni el 4% de la gente y somos exportadores de alimentos. O sea, España es un país con superávit de producción alimentaria. ¿Y por qué? Por la productividad. Bueno, pues la productividad decae con la edad. La productividad de las personas típicamente crece cuando eres joven, porque vas aprendiendo a hacer mejor tu oficio, tienes más responsabilidades, pero como casi todas las cosas en la vida, por una mezcla de salud, que ya no vas teniendo tanto vigor, y de motivación, la productividad de la gente a partir de los 45, 50 años empieza a decaer, no en todo el mundo, esto son estadísticas, y por tanto se es menos productivo, aunque se cobra más, y eso genera desajustes, ¿no? Tienen menos innovaciones, vas a tener un gasto, la sociedad envejecida pues tiene mucho más gasto en sanidad y pensiones, salvo que alargásemos muchísimo la edad de jubilación, cosa que no siempre es posible, y además es impopular y además es difícil, pero realmente tenemos que dedicar cada vez más porcentaje de la riqueza que se crea. En el pasado lo dedicábamos, mucho porcentaje de la riqueza se dedicaba a tener niños, a criar niños, que era una inversión de futuro, y además, aunque tiene esos inconvenientes que nos decían respecto a los perros, por otro lado, las alegrías que te dan los niños son incomparablemente mayores. Los niños nos gustan muchísimo. Bueno, pues eso es la actividad en la que dedicamos mucho dinero en las sociedades, ahora lo dedicamos a los mayores. Desde el punto de vista económico, cuando yo tengo dinero y ya no lo tengo, lo he convertido en otra cosa. Pues si es un artículo de consumo, es algo que se consume. Voy a un restaurante y ese dinero se ha consumido. Pero si lo invierto en otra cosa, no tengo dinero, pero tengo otra cosa que vale eso o más. Eso en el fondo era lo que hacíamos con los niños. La sociedad invertía en niños y ahora los mayores estamos gastando. No hay que demonizar el gasto también está bien, hay que consumir, hay que ir a restaurantes. Lo que quiero decir es que eso al final te deja la riqueza, se consume. Estamos consumiendo riqueza cuando antes la estábamos invirtiendo, ¿no? Tenemos, sobre todo, el empobrecimiento afectivo, lo que comentábamos. A mí cada vez es lo que más me preocupa de este problema, que no es un tema de pensiones, ni se soluciona con inmigrantes, ni se soluciona con las cosas al uso de los políticos, con dar cheques. Si tú no has tenido niños, no has tenido niños. Entonces, cuando seas mayor, pues no tendrás hijos que te cuiden o que te den cierto cariño. Y si no has tenido hermanos, el hijo único, porque aquí hay varios tipos de soledades o de empobrecimientos: empobrecimiento vertical, la falta de niños, de nietos. Más de la mitad de los españoles de ahora no tendrán ni siquiera un nieto, los jóvenes de ahora, tal y como van las pautas de natalidad, cuando en el pasado, pues posiblemente el fruto más dulce de la vejez eran los nietos, ¿no? Eran las cosas que te dan una alegría, pues pensar que la mayoría de los jóvenes de ahora no tendrán nietos, ¿no? Hermanos sin hijos únicos hay cada vez más, ¿no? Y a ver qué pasa aquí. Ahora, a ver.
Entonces, tenemos ese problema y tenemos, desde luego, hay una presión creciente hacia a lo que llaman eutanasia, hacia la eliminación o maltrato a los mayores, porque son cada vez más, pesan cada vez más. La otra vez que vine aquí me preguntó un político, lo vio en plan, decía, no hombre, si eso es una oportunidad, ¿no?, que haya cada vez más viejos, es una oportunidad para crear puestos de trabajo de cuidadores, recuerdo, ¿no? Y me impresionó porque, vamos a ver, si la sociedad, si una sociedad es muy rica, pues está muy bien que además haya empleos de ese tipo y además a los mayores les debemos el cuidado. Pero claro, una sociedad que dedica muchos recursos a cuidar a personas mayores, como tal se empobrece. Es decir, no es que según esa regla de 3 rompamos todos los cristales que hay en todos los edificios y vamos a crear una burrada de puestos de trabajo reparando cristales. Pues un poco es así, pero vamos, mutatis mutandis. Es decir, que eso, una sociedad de mayores, pues una sociedad que se empobrece, o bien los mayores lo pasan mal. Que seguramente va a ser una mezcla de las dos cosas. Cuando se habla de las pensiones del futuro, las pensiones no van a desaparecer mientras se quede riqueza, porque si se crea una bolsa de riqueza siempre va algo para repartir. Lo que pasa es que si hay muchísimos a los que quieren cobrar pensión y pocos aportando, pues necesariamente tenemos un problema grave respecto al pasado, en el cual había muy pocas personas mayores cobrando de mucha parte de la población. En Estados Unidos había 52 activos por pensionista en los años 30, ¿no? Y esas proporciones un poco a lo mejor no tan grandes, pero parecidas había en todos lados. Ahora estamos en 2-1, ¿no? Hay más o menos 2 cotizantes por cada pensionista, con lo cual o le quitas mucha parte de su sueldo y de lo que gana la persona que trabaja, o las pensiones son una birria, o las dos cosas, ¿no? Entonces vamos a una sociedad, desde luego, con una presión creciente a la eutanasia en lo económico, además de por razones ideológicas. Vamos a una gerontocracia a los jubilados. Yo ya os he dicho mi edad, con lo cual no me queda demasiado para ser también de ese lobby, pero el lobby más poderoso, con muchísima diferencia electoral, es el de los jubilados. No es exactamente un lobby activo, pero da igual, los políticos saben dónde está el reino de los votos y entonces, lógicamente, hacen políticas que favorecen a los jubilados o los sobrefavorecen a expensas del resto de la sociedad y a expensas de sus nietos, de sus hijos o de sus nietos. Las dinámicas electorales son así, ¿no? Pensad, por ejemplo, en el colectivo homosexual, que es pues 1, 2, 3% de la población, que, por así decirlo, la agenda que tenía ha ido adelante casi todos los países, porque un bloque de votos muy compacto, si se vende a una tendencia política a otra, puede desequilibrar unas elecciones. Pues los jubilados son ya el 25% del censo electoral, votan más que la media, pueden ser el 30%. O sea, es realmente, vamos, el poder electoral no existe nada comparado con un interés homogéneo, ¿no? Y luego, como españoles, europeos y occidentales, tendemos a la irrelevancia en el mundo, tendemos a perder peso en el mundo respecto a nuestras épocas más gloriosas, lo cual no tendría necesariamente, está muy bien que estén saliendo de la pobreza, que estén emergiendo los países que antes llamamos del tercer mundo. El problema es qué valores tienen, ¿no? ¿Qué valores tiene China, que es una dictadura? ¿Qué valores tiene, bueno, Rusia es un caso especial, pero qué valores tienen ese tipo de países? En la India hace poco creo que había una discusión, decían que no estaba bien eso de prohibir, que no se podía castigar la violación en el matrimonio, ¿no? Es decir, bueno, la India es ya el país más poblado de la Tierra y va a ser un país con cada vez más... Entonces, claro, si esos valores se imponen, a nosotros, por decirlo de forma suave, como que no nos gustan demasiado, ¿no? Entonces, ese es el problema de la pérdida de peso en el mundo, ¿no? ¿Es tan grave el déficit de natalidad? Bueno, pues los números son verdaderamente tremendos, ¿no? En 2022 solo nacieron 1,12 hijos por española, todavía no hay datos de 2023, van a salir la semana próxima, pero serán seguro más bajo que eso, y eso es un nivel bajísimo. Como comentamos, hacen falta 2,1 hijos por mujer para que se produzca el relevo generacional, ¿no? El 2,1 es porque nacen más hombres que mujeres. Aunque el sexo débil somos los varones, nos morimos más a cualquier edad, pero la realidad es que nacen como 106, 107, 108 niños por cada 100 niñas, ¿no? Entonces, por eso hace falta un poquito más de hijos por mujer que estrictamente 2, y luego algunos se mueren antes de llegar a poder tener hijos, cosa que antes se morían muchísimos, ¿no? Entonces, como os he dicho, tenemos una pérdida enorme de bebés. Ya hemos perdido 1,6 millones de españoles, o sea, cada año hay como entre 180.000 y tiende a ser 200.000 más muertes de personas nacidas en España que hijos de madres nacidas en España. O sea, sin contar el colectivo inmigrante, que tiene mucha endogamia entre sí, hay muy pocos hijos mixtos y con europeos todavía menos. Realmente los españoles autóctonos estamos menguando a un ritmo de unos 200.000 al año, prácticamente. ¿Cuándo empezó a caer la natalidad? Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque hay gente que a veces dice, no, es que con la última crisis, no, esto realmente lleva pasando
como 150 años. Lo que pasa es que al principio caía más la mortalidad infantil y juvenil, con lo cual no tenía efecto. Hablamos antes de la naturaleza, una de las leyes que también hablan de la naturaleza es que las especies tienen un número de hijos o de descendientes o de huevos que tiene que ver con la expectativa de vida de esos huevos. Por ejemplo, por eso los peces desovan una infinidad, cientos de miles de huevos, porque la mayoría no sobreviven. En cambio, las especies superiores, los osos, suelen tener suelen ser dos por camada, a lo mejor por cada varios años. Entonces, nosotros mismos es bueno que se ajuste el número de hijos de cada pareja o de cada adulto a la expectativa de vida. Entonces, al principio, de hace como 150 años, empezó a caer la mortalidad infantil y juvenil. Hace 150 años en España y en muchas otras partes del mundo, que esto era más o menos lo tradicional, la mitad de los niños que nacían no llegaban a cumplir 12 años. Ahora, como en el chiste, afortunadamente muere uno o ninguno. Prácticamente de cada 250 muere uno. Entonces, ahora, antes la mitad de los niños no llegaban a adultos, no llegaban ni a la pubertad prácticamente. Ahora, prácticamente todos. Entonces, eso aconsejaba una cierta caída de la natalidad respecto a la histórica. El problema es que nos hemos pasado de frenada, por simplificar los números muy gordos. Ahora mismo necesitamos un 60% menos de niños que tradicionalmente para tener la misma salud demográfica como sociedad y para como padres acabar teniendo el mismo número de hijos adultos. El problema es que no tenemos un 60% menos, tenemos un 80% menos. Claro, eso hace que tengamos un problema grave, ¿no? Y entonces el problema empieza cuando el número de hijos por mujer cae por debajo del nivel de reemplazo. Que el nivel de reemplazo lo que significa es que si ahora hay 100 mujeres en edad de tener hijos aquí, en una aldea, donde sea, en un barrio, dentro de 30 años vuelve a haber otras 100, ¿no? Eso es el nivel de reemplazo, que es dependiente, ahora son 2,1 hijos por mujer porque la mortalidad infantil y juvenil es muy baja, pero históricamente era mucho más alta, hacían falta muchos más niños porque se morían muchos, ¿no? En España empezamos a caímos por debajo del nivel de reemplazo en 1981 y el problema es que de este asunto, que es muy fácil de ver en las estadísticas, pues nadie dijo nada, ¿no? Durante años y años y años no se dijo nada. Empezó a alertar el profesor Barea, ¿os acordáis del profesor Barea, aquel que ponía recortes en los presupuestos? Un señor mayor, bastante gruñón, un sabio, ¿no? Pues creo que en el año 97 escribió un artículo diciendo que tenemos un problema, pero en ese momento empezó a venir el aluvión grande de inmigrantes. Entonces los inmigrantes aportaron muchos niños por dos razones. Uno, porque tenían más que los españoles, aunque como ahora veremos solamente los musulmanes, en aquel momento también algunos otros. Y otro, porque el inmigrante típicamente muchos vienen en edad de tener niños. O sea, no es población que venga. Algunos traen ya sus niños, pero casi nadie migra de viejo, ¿no? Entonces, de repente, hubo un repunte de los nacimientos y eso paró la preocupación que empezaba entonces, ¿no? Pero eso ha vuelto a caer, ahora veremos, ¿no? Entonces, a partir de 1981 tenemos ese problema. ¿Causas de la baja natalidad? Bueno, pues son muchas y con gran arraigo en los valores y las leyes actuales. Realmente en las leyes prácticamente nada ha sido pensado para favorecer la familia. Y al revés, la familia de verdad, la familia unida, la familia que perdura, la familia que tiene niños es la de toda la vida. Un hombre y una mujer casados de por vida. ¿Que eso es una situación que incluso antes se daba a todo el mundo? No, había matrimonios que fracasaban, incluso cuando el divorcio no estaba permitido en España también había alguna pareja que se separaba, algún matrimonio, pero eran muy minoritarios. Ahora aproximadamente el 50% de los matrimonios se rompen, de las parejas de hecho incluso más. Y luego la mitad de la gente ya no se casa. Antes se casaba más del 90% de la gente, hasta hace 50 años más del 90% de la gente, y ahora se casa menos de la mitad de la gente. Entonces, si menos de la mitad de la gente se casa, los que se casan la mitad se separan, y los matrimonios tienen más hijos que cualquier otra forma de convivencia, pues eso incide en el problema. Incide mucho también lo que comentabas de que tenemos hijos demasiado mayores, lo que comentaba el profesor Pujol, ¿no? Entonces, yo creo que se han perdido las ganas, esto es un tema sobre todo de motivación. Por eso creo que esto es un suicidio, ¿no? Si no sería un homicidio, ¿no? Si fuese que no nos permiten, no sería un suicidio, pero sí es un suicidio de tener varios niños, de casarse, de no separarse ante desavenencias conyugales. Hay una gran desvalorización de la maternidad. Una mujer tenía prestigio antes por ser madre y un padre tenía prestigio. Ahora la madre no tiene mucho prestigio y el padre es un heteropatriarcal dominante horrible, ¿no? Es lo contrario, vamos, el padre está ninguneado, está mal visto, etcétera, ¿no? Y tenemos ¿a qué se ha debido eso? Bueno, pues ha coincidido con el desarrollo de las sociedades, lo que se ha llamado la modernización, el paso del antiguo régimen en la sociedad moderna, y se han generado también hay activismo, yo creo que es su importancia secundaria,
pero no deja de estar ahí. Hay un activismo antinatalidad, antifamilia, antirreligioso, y desde luego la gente que no le parecía bien esto no se ha opuesto, ¿no? O sea, hay que decir, porque aquí hay un debate, insisto, si son los lobbies antinatalistas, si es Soros, si es tal, todo eso existe, pero lo que no hay reacción, no hay pretendente reacción. Antes me presentabais como director, fundador de la Fundación Renacimiento Demográfico, pues fue un empeño que tuvimos que cerrar, hartos de pedir dinero, no tenemos donantes, la burocracia de las fundaciones es muy pesada. Tiene sentido que lo sea porque tienen unas desgravaciones fiscales, un privilegio fiscal para los donantes, pero claro, cuando no tienes prácticamente medios y no tienes para hacer todas las contabilidades, llevar unos formularios, una serie de... pues acabas harto de la burocracia y acabas harto de pedir dinero, ¿no? La gente te aplaude, ¿cuánto llevo ya consumido? ¿Me queda? Vale, bien, entonces... ¿Son las dificultades económicas la principal razón de que no tengamos niños? No. En las 20 ciudades españolas hay muchísimos datos que avalan que no. Las 20 ciudades españolas con menos paro, la fecundidad es igual o ligeramente inferior a las 20 con más paro, ¿no? Los países súper ricos del mundo tienen una natalidad también muy baja, muy baja. De hecho, históricamente, como decía José Luis en su introducción, cuanto más han prosperado las sociedades, hemos tenido menos niños, ¿no? Lo cual era esa paradoja de que se supone que las especies animales, cuando tienen más nutrientes, un medio más favorable, de hecho se reproducen más, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos dado la vuelta a ese paradigma de la naturaleza y cuanto más prósperos hemos sido, hemos tenido menos niños. Las primeras series que tengo yo, por ejemplo, de natalidad de nacimientos de Suiza son de 1876 y ya estaba cayendo ahí los nacimientos. O sea, todo lo que veo es ya una caída, ¿no? En las familias reales, ¿no? Mi ejemplo favorito es incluso nuestra propia familia real, ¿no? Alfonso XIII tuvo 7 niños, además de algunos fuera del matrimonio, pero bueno, eso no son buscados. Don Juan de Borbón, su hijo, tuvo 4, Juan Carlos tuvo 3 y Felipe tiene 2. Entonces ahí siempre me dicen, bueno, a este paso Leonor tendrá 1 y luego tendrán que ir buscando algún primo, algún sobrino para la sucesión, ¿no? Pero quiero decir que es así y no solo en nuestra familia real. Las familias reales no tienen un problema de conciliación que se dice hoy día entre lo de trabajo. A la mujer no le penalizan especialmente, sino todo lo contrario, por tener hijos, etcétera. Tienes todas las... Y sin embargo no tiene hijos. Una de las razones, por ejemplo, es que también se casan más tarde. También nuestro rey no se casaron con 25 años los dos, ya tenían sus ciertos años. Hay razones de ese tipo. Está habiendo divorcios en familias reales, cosa que antes no había. O sea, por las mismas razones que el resto de que la plebe, ¿no? ¿Es culpa de la Agenda 2030? Ya he hablado un poco antes de George Soros, de Bill Gates, la caída de la natalidad. Pues como decía, empezó a caer hace muchísimo tiempo. Creo que George Soros en el siglo XIX creo que todavía no tenía ni pantalón corto, ¿no? Entonces, aunque sea bastante mayor, realmente no vivía los objetivos de desarrollo sostenible. Yo lo pongo en cursiva porque los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas o Agenda 2030, 2030, a mí me hacen mucha gracia por el otro lado, porque hablan de desarrollo sostenible y no hablan de algo tan básico para la sostenibilidad como es que tengamos un suficiente número de niños. Y hay 2/3 de la humanidad que vive en países con menos niños de los necesarios para el reemplazo. Y también sigue cayendo la natalidad en África, que es prácticamente lo poco que queda con natalidad suficiente, ¿no? Entonces, los actuales agentes antinatalidad, que ahora mismo es verdad que va habiendo declaraciones monstruosas, ¿no? Klaus Schwab, el presidente del foro de Davos, dijo una barbaridad que se tuvo que decir, que bueno, que esto de la pandemia no está tan mal porque toda la gente tendrá menos hijos. O sea, algo así, vamos, una cosa bárbara, ¿no? En pleno desastre. Pero es verdad que hay agentes antinatalidad, pero en mi opinión es que tiene un efecto secundario y sobre todo, yo siempre digo en esto, hay una frase famosa de Burke, ¿no? Que es que el mal triunfa cuando los buenos no hacen nada por impedirlo, ¿no? Los malos hacen lo que deben, que es el mal, ¿no? Y los buenos, ¿qué hacemos? Porque el deber de los buenos es hacer el bien, si no, a lo mejor no somos tan buenos, ¿no? Por eso la frase esta me ha adelantado, ¿no? ¿Quiénes son más consecuentes? Luego son mucho más consecuentes los activistas antinatalidad que los que somos pronatalidad, porque ellos tienen verdaderos lobbies. Nosotros aquí, pues no los tenemos, ¿no? ¿Se puede compensar? Esto es muy importante. Hablaremos también de inmigración solo con extranjeros. ¿El catastrófico déficit de natalidad de los españoles? No. La respuesta de nuevo es no. Hay mucha gente que dice que sí, pues la respuesta es no, porque no paran el envejecimiento social. España ha seguido envejeciendo en aumento de la edad media de la población y porcentaje mayor de 65 años. Esos indicadores, es verdad que un ritmo un poco más suave que el que había sin inmigrantes. Si no hubiesen venido inmigrantes habríamos envejecido más rápidamente, pero no han frenado el envejecimiento.
no cubren empleos cualificados. La inmigración que podemos atraer en general no es muy cualificada. Aquí hay muchos inmigrantes, hay en temas de agricultura, cosas así, que todo eso está bien. Vamos a ver si cualquier empleo, cualquier cosa que riqueza está bien, pero claro, vienen muchísimas personas de servicio doméstico, sobre todo de Hispanoamérica, pero eso no es lo que va a hacer prosperar una sociedad, sin perjuicio que esté muy bien si lo necesitamos, si no hay mano de obra disponible local, perfecto, pero con eso no vamos a mantener el nivel de vida que habíamos alcanzado, ¿no? Y luego no soluciona el tema afectivo, o sea, insisto, yo no puedo importar cuando sea viejo, si no tengo hijos, no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo, ¿no? Y no puedo importar un inmigrante para que sea el hermano del hijo único mío, si solo tengo un hijo, ¿no? Además, ahora ya no hay casi adopciones internacionales, ¿no? Y luego, claramente, hay riesgos, ¿no? La inmigración conlleva riesgos, los dos riesgos mayores son uno de exceso de inmigración, que está sucediendo en España. En España tenemos muchísima inmigración, a pesar de que hay un número de parados. Desde el año 2008 no hemos bajado de 4 millones reales de parados, y sin embargo sigue viniendo inmigración en masa, y eso nos cuesta mucho dinero. Si no hubiese estado de bienestar, un estado de bienestar que no deja a nadie atrás, eso es precioso, a todos nos encanta, el problema es que hay que pagarlo, ¿no? Nada es gratis y eso cuesta mucho dinero. Y luego hay riesgos, lógicamente, de integración. No hay más que ver lo que está pasando en Francia, lo que pasó el año pasado en Francia, que fueron unos sucesos terroríficos, porque los seres humanos no somos fichas intercambiables, ¿no? No nacen franceses, no pasa nada, que vengan argelinos. Bueno, pues ya veremos cómo se integran, ¿no? ¿Qué es más disparatado, ¿no? Eso la gente me lo pregunta a veces. ¿Un nivel tan bajo de fecundidad o que no se haya hecho nada por intentar revertirlo, ¿no? Dice, bueno, pues me resulta difícil responder a esta pregunta, porque uno puede tener un problema por diversas razones. Lo que tiene mucha más culpa es no atender al problema una vez que lo tienes, ¿no? Oye, si yo hay cosas que me he equivocado, que he tenido problemas y he metido la pata, o desgracias sobrevenidas. Lo que no es admisible es no hacer nada ante ello, ¿no? Si uno tiene un cáncer, pues más le vale que se ponga las pilas hoy día, que es más curable que antes. Pero si no haces nada, pues evidentemente te devorará. O sea que yo creo que es casi más grave el que no hagamos nada como sociedad por intentar revertir esto, ¿no? Es irreversible. Eso también hay gente que dice que esto es irreversible. Porque habéis citado a Pujol, al profesor Pujol, él suele decir que es irreversible. Yo ahí me rebelo y digo, si fuera irreversible estamos perdidos. O sea, para empezar a hablar. Porque entonces vamos directamente a una decadencia continua. Por tanto, yo me resisto. Segundo, no hay evidencias duras. O sea, vamos a ver, llevamos los seres humanos, si es verdad que empezamos hace 2 millones de años, no sé, con Lucy en el Kalahari y tal, pues llevamos millones de años reproduciendo antes lo que fuésemos antes también, y llevamos solamente con baja natalidad pues 30, 40, 50 años. Es decir, no llevamos, genéticamente estamos programados para reproducirnos, hay todo tipo de cosas y nos gustan los niños. O sea que yo no veo una evidencia. Hay gente que dice que es irreversible. Eso no se puede afirmar, y además es derrotista, porque si pensamos eso, efectivamente ya tiramos la toalla, carpe diem, vamos a vivir la vida, jiji, jaja, y el último que quede que apague la luz, ¿no? Y desde luego hay otra cosa también, es que tampoco, como ahora no se muere ningún niño, o sea, en términos relativos tendría que aumentar mucho el número de hijos por mujer, pero la realidad es que con uno más bastaría. O sea, no estamos diciendo hacen falta 5 hijos más por mujer. Yo a veces esto suelo decir, en demografía se mide todo por mujer. Hay gente que me dice, eso es demasiado injusto, las mujeres les hace recaer toda la carga en ellas. Y entonces empecé a hablar por persona, pero luego no me entendían otros, con lo cual volví al clásico, pero es así. O sea, más o menos el número de hijos por mujer y el número de hijos por hombres casi iguales. Hay un poco más de hombres que mujeres en esas edades, y entonces no sale lo mismo, pero sale muy parecido. Y además prácticamente todos los hijos se tienen en pareja, ¿no? Con lo cual, casi todos. Con lo cual habría que aumentar del 80 al 100%, pero sería solamente un hijo más por persona. O sea, no estamos hablando de un esfuerzo heroico. ¿Y qué haría falta para que la fecundidad repunte, ¿no? De forma apreciable? Bueno, hace falta sobre todo un cambio cultural. Esto es un tema cultural, de valores, claramente. Los valores son lo que acaban creando pues qué políticos hay en el gobierno y qué políticas hacen, ¿no? Pues los políticos lo que quieren es ganar elecciones. Hay alguno que es muy talibán y muy extremista en sus ideas, pero cuando le viene la realidad y le dicen, le llaman Angela Merkel, le dice, oye, o congela las pensiones o quiebras tu país, pues se le acaba todo el buenismo y entonces congela las pensiones. Entonces luego pierde las elecciones, por cierto, ¿no? No sé si sabéis de quién estoy hablando, pero podéis imaginar, ¿no? Eso ha pasado en España. Es decir, los políticos, la regla de juego número 1 es no ir contra los electores que me pueden votar, ¿no? Y los electores no demandan natalidad, no demandan familia,
en parte porque no son conscientes, hay una parte que sí tiene familia y es feliz con su familia, pero la mayoría de la gente no es consciente de que tenemos un problema, ¿no? Hace falta un cambio cultural que genere pues más ganas de tener niños, que genere una demanda de que las leyes favorezcan a la familia en diversos temas, por ejemplo, pero no solo el fiscal, ¿no? Porque la parte impositiva, la gente que tiene niños, pues tiene un gasto mucho mayor en algo que va a redundar en beneficio de la sociedad. Por tanto, tendría que tener mucha menos carga fiscal y tenía que a lo mejor cobrar más pensiones, ¿no? Porque bueno, es muy fácil de ver, ¿no? Si todo el mundo fuese como los que no tienen niños, por la razón que sea, no es una crítica, nos puede pasar a todos, pero tienen posibilidad de ahorrar mucho más, de hecho. En cambio, el que ha tenido 4 hijos, pues a igualdad de cotizaciones, pues se va a llegar con mucho menos dinero a la vejez, ¿no? Esto es el aumento de la soledad. Como veis, la soledad se puede medir más típicamente de 3 formas: la soledad en el hogar, no la soledad subjetiva, sino la soledad real en el hogar, porcentaje de personas que viven solas. Esto es desde el año 70 que hubo un censo de población, como ha ido evolucionando. En la última barra es proyección, o el porcentaje de hogares unipersonales, o el número de personas que viven solas, ¿no? Se ha pasado de menos de 700.000 a 5,4 millones de personas que viven solas, ¿no? Eso es una cosa no solo de España, pero claro, esto es lo nuestro, ¿no? Que es terrorífico, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces a la parte de cosas que se puede hacer, ¿no? Yo creo que hay que ir hay cosas que han llevado a que tengamos menos niños en los cuales no se puede o no se debe hacer nada, o las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, una fundamental es que ahora mueren menos niños, ¿no? No vamos a ver cómo incrementamos la mortalidad infantil para que nazcan más niños. Eso tiene pies ni cabeza y además es imposible, ¿no? Vivimos mucha menos gente en la agricultura. Antes los niños se percibían que costaba poco criarlos y enseguida de manos de obra familiar. Ahora ya no es así, ¿no? Y tampoco el sistema de pensiones. Antes los hijos eran imprescindibles para la vejez y ahora el Estado nos prometió que sustituía a la familia y ahora no va a poder cumplir su promesa porque hemos dejado de tener niños, pero es así, ¿no? Y la incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo, pues eso no va a cambiar. No sé si alguna más querrá volver al modelo antiguo, pero lo previsible es que no cambie. Y luego, sobre todo, la prosperidad, ¿no?, que comentamos. No vamos a empobrecernos a ver si así tenemos más niños, ¿no? O sea, tenemos que compatibilizar como adultos, como sociedades adultas, tenemos que compatibilizar las cosas buenas que tenemos ahora, también el que vaya todo el mundo a la universidad y más las mujeres, que hay muchas más hoy día tituladas universitarias. No vamos a renunciar a eso, pero tenemos que compatibilizarlo con natalidad, porque si no, lo otro no durará, será efímero, ¿no? ¿Qué cosas sí podíamos tocar? Tenemos, desde luego, una élite política e intelectual que no es natalista y tendría que serlo. Históricamente lo eran, en muchos casos, y eso es importante. Es muy importante que desde arriba, desde los medios, desde las escuelas, de todo, se fomente la natalidad y la familia, a lo contrario, ¿no? Una falta de conciencia de la sociedad, falta de valores pro familia y pro natalidad con que se educa a muchos niños y jóvenes, tanto en las propias familias como en los colegios. Hubo un plan de los americanos, inicialmente secreto y luego desclasificado, contra la natalidad en el tercer mundo. Estaban muy preocupados por los crecimientos explosivos de población que había en los 50, 60 y 70, porque había empezado a llegar la medicina occidental, el agua potable, la tecnología que hacía que descendiese la mortalidad infantil, pero seguían teniendo 6 hijos por mujer. Entonces se producían unos crecimientos de población impresionantes. Sacaron un plan secreto que se llama Informe Kissinger, está disponible en Internet, del año 74, y una de las medidas estrella era la educación. Decía que los niños en el colegio, a los niños pequeños, no decía ni siquiera adolescentes, a los niños en la escuela elemental, la primaria, había que adoctrinarles, es la palabra que usa en inglés, había que inculcarles que no tuviesen muchos niños. Decía que los adolescentes ya tenían los valores hechos. Yo empecé a hablar de este tema antes de leer eso y yo decía, hombre, los adolescentes había que contarles que es bueno. Ellos decían, no, los valores ya están creados, los básicos, cuando ya es adolescente, ¿no? Tenemos cada vez más tarde los niños, eso hay que contarlo, porque la fertilidad tiene... En Italia sacaron una campaña hace años que decía, la belleza no tiene edad, pero la fertilidad sí. Y bueno, se armó también la zapatista, esto es machista, tal. No sé cómo se puede decir, a lo mejor había que decirlo de otra forma, pero la realidad es que es así. Es que la fertilidad femenina, sobre todo, aunque no es ideal que el hombre quiera tener niños muy mayores, también puede ser estéril y puede llevar mutaciones, puede transmitir mutaciones a los niños, etcétera, pero la fertilidad masculina dura más, la capacidad de tener niños, de engendrar, la de la mujer no. A la mujer es limitada, a partir de los 30 y tantos años decae y a los 40 es muy baja, ¿no? Que es ahora cuando se quieren tener niños, ¿no? La baja tasa de nupcialidad y la alta tasa de divorcialidad, eso es
Es decir, de nuevo, en una sociedad libre ni se puede obligar a la gente a casarse, ni se puede impedir que se separe si no quiere, pero se puede hacer por reducir eso y por represtigiar el matrimonio. Hay un vilipendio, un ninguneo de la figura paterna o masculina en muchísimas cosas. Hay desprestigio y desventajas fiscales a las madres que quedan, son minoritarias, pero quedan, que no trabajan fuera del hogar. Tiene mucho menos prestigio que antes las madres y los padres no digamos. El aborto no es lo mismo que el aborto sea una cosa excepcional y minoritaria a que 1 de cada 5 embarazos acabe en aborto, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con leyes, tiene que ver, si hubiese una ley hiperpermisiva con el aborto, pero nadie quisiese abortar, no había abortos tampoco. Si cuando una niña, una adolescente se queda embarazada, los padres le dicen, no te preocupes, la ayudamos. Yo he vivido un caso que se quedaron de 18 años embarazados, una pareja de 18 años, se queda embarazada la mujer, la novia, y entonces una de las dos familias quiere que aborte y la otra que no. Bueno, al final el niño nació y están todos encantados con el niño, porque la familia que no quería abortar se quedó, dijo, nosotros nos quedamos con el niño, como si fuese un hermanito más en esta casa, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado trivializa el aborto, lo considera un derecho y además lo paga. Es decir, no, es el grado máximo de apoyo al aborto, porque puede haber desde la prohibición histórica, que ahora pues, en los valores modernos eso no lo acepta la sociedad, a lo que hay, que es exactamente lo contrario. Hombre, entre medias puede haber otros escenarios, ¿no? Hay un exceso de pesimismo en los medios, no se para a hablar de lo difícil que es tener niños, lo difícil que está todo, pero vamos a ver, con todas las dificultades que haya, vivimos mejor que hace 100 años, que la guerra civil, que en los años 50, la sociedad española vive mucho mejor ahora mismo, muchísimo mejor. Y sin embargo, en los medios hay un magma de pesimismo brutal, ¿no? Recuerdo con la pandemia, una chica que había querido tener un hijo, me hicieron una entrevista a ella y luego a mí, ¿no? ¿Y cómo has sido tan heroica que has tenido un niño? O sea, que parecía como, vamos a ver, que se ha vivido situaciones infinitamente peores, ¿no? Luego, en los estados modernos, tenían una cantidad de riqueza bestial sin precedentes, ¿no? La presión fiscal en España, en los años 50, era el 12% del PIB, es decir, que 1 de cada 8 pesetas que se producía se la quedaba el Estado, luego pasó a quedarse 1 de cada 4 y ya se queda 1 de cada 2, ahora ya en euros, ¿no? Eso quita recursos a las familias, porque además esos recursos van sobre todo a mayores, van a políticos, van a enchufados, van a obras que algunas son necesarias, otras no, luego no se hacen las de Valencia, pueden haber evitado cosas de la Riada, pero vamos, los estados no son nada austeros y la austeridad del Estado, como nada es gratis, el dinero que nos quita, los impuestos bien utilizados para hacer una carretera verdaderamente valiosa, eso vale oro para una sociedad. Pero bueno, había que preguntarse por qué se gasta tantísimo y eso va en contra de las familias, ¿no? El modelo de vivienda, ¿no? El famoso dificultad de acceso a la vivienda efectivamente es un bien esencial para las familias y ahora es mucho más difícil acceder a la vivienda que antes. Los jóvenes españoles ahora se emancipan de media con 30 años y antes se emancipaban con 25 años. Claro que se puede trabajar ahí. Luego hay el famoso tema de si las empresas son hostiles a la maternidad. No sé, es que la maternidad es un coste para las empresas. O sea, la maternidad es un beneficio para las personas afectivo y para la sociedad, pero no para las empresas que sufren el coste de esa maternidad y ahora de la paternidad. Es que en las empresas habría que descargarles del coste de la maternidad y de la paternidad, entonces ya no habría un problema ni de discriminación ni de no discriminación. La sociedad quiere, si le cargan costes a alguien que no tiene el beneficio, la cosa no sale bien, ¿no? Y luego hay una hostilidad a la religión católica en España y en otros, las religiones clásicas son pro natalidad. Bueno, pues de hecho la gente religiosa tiene más hijos. O sea, si creer o no es cuestión de cada uno. Pero las familias del Opus Dei tienen más hijos, las familias de tal, yo no soy de nada de eso, pero lo que quiero decir es que encima hay una hostilidad desde hace tiempo a la religión en vez de decir, oye, en realidad sería buenísimo que la gente creyese a estos efectos, ¿no? Eso cuenta. Desde luego, eso es un factor importantísimo. La pérdida de fe religiosa. En Israel, por ejemplo, han categorizado a la población judía en 4 tipos de religiosidad: los ultraortodoxos, los ortodoxos a secas, los creyentes y los seculares, ateos, etcétera. Y hay una gradación casi perfecta, ¿no? Los ultraortodoxos tienen muchísimos más niños que el resto, los ortodoxos tienen muchos, los judíos creyentes allí tienen, es una situación especial la de Israel, tienen 2,6, 2,7 hijos y los otros ya están por debajo del reemplazo, ¿no? Y eso pasa en todos lados. En Estados Unidos hay una correlación entre los estados donde se va más a misa y la fecundidad en todas partes. Por tanto, yo creo que eso es un tema que el Estado debe ser como mínimo neutral, pero no debe ser antirreligioso, ¿no? Por ver el tema de la estabilidad familiar, hay 4 tipos de posibilidades, ¿no? Para una mujer puede estar casada, puede estar en una pareja de hecho registrada,
una pareja hecho no registrada o sin pareja, ¿no? Esto es de la última encuesta de fecundidad del INE del año 18 y en todos los países es lo mismo, ¿no? A más estructuración familiar, más hijos. ¿Y qué estamos, por desgracia? Yendo a menos estructuración familiar. Y pasa en todas partes. Los hogares monoparentales, que es lo que parece que se está fomentando en algunas medidas oficiales y desde todos los partidos, tienen menos niños. El porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio, ¿no? En el año 76 solamente el 2% de los niños nacían de una madre no casada, ¿no? Y eso incluía hijos de prostitutas, que siempre lo ha habido, hijos póstumos, porque alguna vez fallece el padre, ¿no? Antes de que que ha fecundado pues, a su mujer y fallece, ¿no? El 2%. Ahora estamos, fue curioso, porque ese porcentaje fue creciendo y al principio los inmigrantes tenían más porcentaje de ese tipo, que pasa más sobre todo con las hispanoamericanas. Por ejemplo, las musulmanes son mucho más de estructuración familiar. Y ahora, como veis, en rojo es los españoles, el año 22, que fue el último año, 53% de los niños ya nacían fuera del matrimonio, ¿no? Eso, luego hoy día es verdad que hay gente que ha invertido el orden de factores, ¿no? Que se casa después de tener los niños, pero vamos, lo cual también indicará que es bueno casarse, ¿no? Pero vamos, eso realmente son porcentajes y sigue creciendo, ¿no? La media de edad al tener el primer hijo. El ver estas series largas además es muy bueno porque te hace no caer en este cuento de que es que la crisis ha sido muy dura. Como veis aquí, ni crisis ni nada. O sea, si viésemos tasas de aborto, lo mismo. En periodos de prosperidad y de bonanza ha crecido tanto el porcentaje de hijos de madre no casada como la edad media al tener el primer hijo, ¿no? El porcentaje de embarazos abortados, que esto es si dividimos los abortos entre los abortos más los nacimientos, los abortos más los nacimientos prácticamente es como el total de embarazos, los embarazos o se abortan o nace el niño, también hay un pequeño porcentaje de niños que nacen muertos, pero muy pequeño. Pues ahí veis por provincias, Santa Cruz de Tenerife, 30%. Canarias, bueno, como veis, Canarias y Asturias son las regiones de España y de Europa con menos número de hijos por mujer, ¿no? Bueno, pues ese tipo de porcentaje, eso no ha parado de crecer. O sea, los abortos, nadie se queda embarazada por ver si aborta después o no. O sea, es una decisión sobrevenida. Pues lo que realmente cuenta la propensión a abortar es qué porcentaje de embarazos acaban en aborto, ¿no? 22,9% es el último dato que hay y ese dato es más alto entre las inmigrantes, sobre todo por las hispanoamericanas, ¿no? Y otro dato, este es de México, ¿no? Como decía, de la religiosidad. Pues ahí en México el matrimonio civil y el religioso no son automáticamente unidos. Hay gente que se casa solo por la iglesia o solo por lo civil o los mezcla, ¿no? Y veis, curiosamente, quienes tienen más hijos son los casados solo por la iglesia, ¿no? Casado por la iglesia, solo por la iglesia 3,6 hijos por mujer. Estos son datos del INE mexicano, que se llama INEGI. Casado por la iglesia y por lo civil 3,2, separado 2,7, casado solo por lo civil, divorciada, pareja de hecho, etcétera. Y ya la última, que es un chorizo de transparencia, ¿no? Donde sale qué cosas habría que hacer, una suma de cosas. Esto no basta con una sola medida, porque esto es un tema de modelo de sociedad. El modelo de sociedad no se cambia de un día para otro, ni se cambia con un cheque bebé o se cambia con una pequeña medida. Es un esfuerzo que tiene que ser no solo los políticos son muy importantes, pero la sociedad, la implicación de la sociedad es fundamental, y de todos, de hombres y mujeres. Hay gente también. No es justo ni correcto echarle toda la carga a las mujeres, como tampoco es justo ni correcto el que los pocos incentivos que va habiendo o de compensaciones vayan solo a la mujer, que eso también está pasando, ¿no? Porque en la decisión de tener niños cuenta, de hecho es más veces incluso el hombre el que no quiere tener hijos, una pareja, o no quiere tener un siguiente hijo que la mujer, con lo cual si solo damos incentivos a la mujer, ni es justo ni es correcto, ¿no? Aunque sí que creo que si debemos diferenciarlos por sexos, la mujer tiene más peso y yo le daría más porcentaje de, yo diría así a ojo, 60-40, ¿no? En peso, pero se está dando 100-0. En España y en muchos países, en las pocas políticas pro natalidad, aquí eso es antifamilia y es injusto e incorrecto, ¿no? Entonces hace falta concienciar del problema de la sociedad, concienciar de lo bonito. O sea, realmente la gente no va a tener hijos porque haya conferencias como la mía que diga que esto vamos a ir muy mal. La gente va a querer tener hijos porque perciba que son una cosa muy buena para su vida, que completa su vida, que da muchas más alegrías que problemas y que al final le va a generar una riqueza afectiva que es mucho más valiosa al final que la riqueza material, ¿no? Y que además con un poco de esfuerzo es compatible todo, ¿no? La gente, insisto, no tener 5 hijos a lo mejor o 7, algunos los tendrán, pero tener 2, 3, pues lo puede tener casi todo el mundo, ¿no? Hay que represtigiar la maternidad y la paternidad, claramente. Hay que dejar de estigmatizar a las madres tradicionales y a la figura del padre como se está haciendo y del hombre. Hay que estudiar bien el problema en muchos ángulos. Hay muchos segmentos de la sociedad. Lo que he dicho que no nacen niños es verdad a nivel agregado,
pero sigue habiendo familias que tienen niños. ¿Por qué hay familias que tienen niños? Pues porque siguen queriendo tenerlas y no son marcianos, son parte de nuestra misma sociedad, ¿no? Hay que compensar a los padres económicamente en las cosas que se pueda, en los temas fiscales, en relación a la maternidad, como digo, con énfasis en la madre, pero no solo. Hay que descargar a las empresas de los costes de la maternidad y paternidad. Hay que fomentar, facilitar y prestigiar la nupcialidad y la estabilidad familiar. Son cosas fundamentales. Todo plan de natalidad que no hable de esto es un plan medio vacío. Y ninguno, si habéis visto lo poco que se está sacando, se habla nada de eso, sino lo contrario. Se está premiando la monoparentalidad. La monoparentalidad, vamos a ver, a veces es voluntaria y otras no. ¿Qué tipos de monoparentalidad? Hay monoparentalidad por viudedad, por fallecimiento de la pareja, es evidentemente involuntaria. Hay monoparentalidad por divorcios, que como todo, hay veces que son realmente, si no se divorcian se matarían, pero hay muchas otras veces que no. Y luego hay monoparentalidad de diseño desde el principio. Esa es la más minoritaria. Pero, claro, es un fenómeno bastante anómalo, ¿no? El que se quiera tener un niño sin padre. Bueno, la pasionaria decía hijos y maridos no. Era una cosa que decía en la guerra, ¿no? Pero vamos, aparte de eso, pues realmente eso se está haciendo ahora mismo, ¿no? Hay que facilitar que se tengan antes el primer hijo, eso es fundamental. Parte de los hijos que no nacen es porque queremos tenerlos demasiado tarde y con la edad es más difícil que la mujer se quede embarazada, es más fácil que pierda el niño, el porcentaje de abortos espontáneos se dispara a partir de cierta edad y luego a lo mejor has tenido un embarazo y un parto tan difícil que dices una y no más santo Tomás, ¿no? Porque claro, porque realmente la edad ideal, claro, la sociedad tenemos como tenemos, pero lo ideal posiblemente sería que las mujeres tuviesen hijos con 18, 20, 22 años y luego a lo mejor estudiasen la carrera. Si hubiese una reinsertabilidad, los partos, dicen los ginecólogos, son muchísimo más fáciles en mujeres muy jóvenes, pero no estamos en eso. Yo tampoco quiero que mis hijas tengan hijos a esa edad en la sociedad en la que vivimos, pero sería lo ideal para la tasa de fecundidad y para el desarrollo de la sociedad, ¿no? No hay que pagar la contracepción, además del aborto, las píldoras anticonceptivas las paga el Estado como si estuviésemos en la Calcuta hace 50 años. Es decir, el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, vamos a ver si lo que nos faltan son niños. El dinero público debería ser sagrado y emplearse solamente, quitarle a la gente en impuestos para cosas de verdadero bien común. Los anticonceptivos y el propio aborto son baratísimos en relación a lo que cuesta criar un niño. O sea, no tiene la menor justificación desde el punto de vista del bien común que el Estado pague anticonceptivos y aborto. Ninguna. Tanto porque necesitamos niños como porque, ya digo, pues a ser un poco, digamos, calculadores, criar un niño cuesta infinitamente más de lo que cuesta una píldora anticonceptiva o lo que sea, ¿no? Hay muchos trabas y desincentivos directos o indirectos que hay que cambiar. Hay muchas cosas que se sobreprotege a los niños a veces en contra de los padres, con lo cual los padres decimos, oye, pues ya estoy harto de que el niño tenga más derechos que yo. Por supuesto, o sea, yo soy el primero que va a querer tratarlo bien. Ahora, si el Estado dice que el niño es de ellos, que los niños, por supuesto, no son de los padres, como dijo cierta ministra, dice, bueno, pues nada, perfecto, no tenemos niños y nos extinguimos, porque para encima que me los quiten, pues para eso no los tengo, ¿no? Hay que facilitar el tema de horarios, es importante, ¿no? El tema de horarios, ver cómo hacemos un esfuerzo, el famoso tema de la conciliación, aunque en absoluto es lo más importante, pero todo suma, ¿no? Hay que involucrar a la sociedad civil. Esto no es un problema solo de políticas y de políticos, ¿no? Decía un presidente francés que la guerra es algo demasiado importante para dejarla solo en manos de los militares. Posiblemente era un poco injusto con los militares, pero tenía su punto, ¿no? Porque involucra a toda la nación. Bueno, pues esto involucra a toda la nación, ¿no? El tema que decía la religión, no hay que hostilizarla y sobre todo hace falta un gran cambio cultural, ¿no? Si eso se logra, pues conseguimos tener más niños. Y si no, no se conseguirá nada, porque si la gente no quiere tener niños, quitando los gemelos rojos que obligaban a la gente a casarse y si no querían copular, obligaban a violar a la novia ya esposa para tener hijos, pues alguno, no, yo doy clases de esto y cosas así y alguno me dice, no, habría que obligar a la gente a tener hijos. Digo, vamos a ver, ¿cómo vas a obligar a la gente a tener hijos? Hace falta un Estado totalitario y luego pobres niños los que han sido concebidos por obligación, ¿no? O sea, vamos, pero realmente esto tiene que ser voluntario. Si no, no lo conseguiremos, ¿no? Y ya, Juan Antonio, yo creo que ya esta era la última transparencia. Okay. Muchas gracias. ¿Te quedas ahí o vienes? Bueno, como más cómodo te sientas. Alejandro, gracias. Ha sido un placer volver a escucharte y sobre todo volver a plantearnos una reflexión que yo creo que
que es muy determinante para el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Es verdad que hay alguna línea de soluciones que tú planteas, soluciones que en todo caso parecen cuando menos difíciles de abordar, ¿no? Entre lo difícil y lo fácil, aquí hay, a la hora de abordar el problema, siempre hay una vía rápida y una vía lenta. La vía lenta es la vía más segura, la que promete tener más viabilidad a largo plazo, pero la vía rápida a veces es la que necesitamos abordar con más urgencia. La vía rápida es la inmigración. He leído en una entrevista que te hacían que tú eres partidario de que toda la inmigración sea legal. No sé si quieres decir con esto que hay que legalizar a toda la inmigración que llegue a España, llegue como llegue, o que solo debemos admitir a inmigrantes que lleguen por cauces legalmente establecidos. Es que soy un anticuado. Lo del Estado de Derecho es la civilización. Donde no se cumplen las leyes, creo que es la ley de la selva. Por tanto, si hay unas leyes de extranjería, podemos abolir la ley de extranjería y dejar puertas abiertas. Entonces, pero eso también en los negocios, en los comercios y en nuestras casas, ¿no? Podemos abolir las puertas, pero si no, eso creo que es un primer punto que no es bonito. Luego, además, a ver, cuando los españoles emigrábamos a Francia, a Alemania, etcétera, a Suiza, pues era una inmigración legal, era una inmigración que pedía el país que necesitaba personas, entonces casaban bien la oferta y la demanda. Con el modelo actual, pues entra todo el que quiere, se lo intenta, que no es necesariamente el que necesitas, ¿no? Con lo cual, claro que la inmigración tiene que ser legal y ordenada, y luego, sobre todo, insisto, porque tenemos el estado de bienestar. A ver, había un economista muy importante, premio Nobel Milton Friedman, que decía que el estado de bienestar y la inmigración no son compatibles fácilmente, porque el estado de bienestar crea unos incentivos que no han existido nunca en la historia para ir del país pobre al país rico, ¿no? Emigrar siempre era una actividad de riesgo, ¿no? Se emigraba o para estar muchísimo mejor, estando bien, para poder dar un salto, me fichan en no sé dónde, o porque aquí es que me muero, ¿no? Pero tenía su riesgo, porque te vas a un sitio que no conoces, estás desarraigado. Ahora el emigrante que viene a España sabe que si encuentra trabajo va a estar mejor que en su país, bastante mejor, pero si no encuentra trabajo también va a estar mejor. Entonces, claro, todo, como garantizamos la subsistencia de por vida de forma incondicional a todo el que entra en España, pues yo no les critico a los inmigrantes. Una cosa que me preguntan es si los inmigrantes se aprovechan de las ayudas. Digo, claro, como haríamos todos. O sea, no son ellos quienes ponen los subsidios. O sea, si hay que enfadarse con alguien, no es con el inmigrante, es con el que coge dinero del contribuyente y de deuda pública y se lo da, digamos, de forma incondicional e indefinida, porque eso es como todo, también con los parados. Una cosa es que haya una brecha de tiempo en la cual te apoya el Estado, y otra cosa es que te diga, mira, tú si no trabajas más en tu vida, no te preocupes que no vas a tener grandes lujos, pero además no te vas a morir, ¿no? Entonces, volviendo a eso, claro que soy partidario de la inmigración legal, ordenada, pero además no solucionan el problema. Como decía, no solucionan el problema porque no paran el problema, el desierto afectivo no te lo solucionan. La inmigración que viene es poco cualificada. O sea, por ejemplo, la inmigración africana, pues hay como un 10% de mujeres que son analfabetas directamente. Entonces, es una inmigración que puede cubrir puestos en agricultura, puestos en construcción, pero muchos puestos no los puede cubrir. Es lo que hay. Y luego, la fecundidad también, de cara al futuro, como decía, los únicos que tienen alta fecundidad son los musulmanes, que en España es un inmigrante bastante minoritario. El diferencial entre España y otros países en inmigración es el factor iberoamericano. O sea, es la anomalía, es nuestra anomalía entre Europa, ¿no? La mitad, ahora mismo 2/3 de los inmigrantes que están viniendo son iberoamericanos. Entonces, eso es un factor, hispanos sobre todo. Cuando digo iberoamericanos, también algunos brasileños, pero sobre todo hispanos. No quiere decir que muchos sean más cualificados, pero lógicamente se integran mejor culturalmente. Estamos abiertos a que el público pueda pedir la palabra para formular las preguntas que quiere. Tampoco tenemos mucho tiempo, con lo cual 2, 3 al menos sí que tendremos tiempo de plantear. Entre tanto, pero que sean fáciles, ¿eh? Sí, una de las derivadas que has puesto ahí, que por falta de tiempo no ha habido desarrollo, es la consecuencia de la soledad. Me gustaría que hablaras un poco de esto y de la pérdida de vínculos, ¿eh? Sí. A ver, la soledad tiene, lógicamente, en general, la gente que vive sola. Hay algunas personas que se acostumbran a vivir solas y se quedaron solteras y han hecho su vida, pueden ser según y cómo, y es mejor muy creyente o no, pero la soledad en general tiene problema de tristeza, de aburrimiento, de aislamiento. Eso repercute en salud psíquica y a veces también la física. Personas que viven solas, estadísticamente, la estadística es una cosa muy buena para describir grandes masas,
pero muchas veces también pagan justos por pecadores, porque no todo el mundo cumple ese patrón, ¿no? Pero hay más probabilidad de suicidarte, de tener trastornos psíquicos si vives solos, de generarse autolesiones. En los hombres hay más probabilidad de suicidio, en las mujeres también, porque las mujeres en el suicidio se dice que lo intentan más, se suicidan, lo hacen menos fuerte o lo que sea y se suicidan menos, pero vamos, sigue siendo una situación desesperada, ¿no? Entonces, tienes un problema de salud y luego tienes la soledad, es cara. Vamos a ver, esto se ve muy fácil. Bueno, hay otro tipo de soledad que es no tener hermanos. Hay una soledad que es la derivada del divorcio, ¿no? Que dejas de ver incluso en custodia compartida solo vas a ver a tus hijos la mitad del tiempo y ellos van a ver la mitad del tiempo solamente a cada uno de sus dos padres, ¿no? O sea que tienes ese tipo de soledad, ¿no? Pero tienes la soledad encarece. La soledad que era el mío. No. La soledad se ve muy fácilmente, por ejemplo, cuando se separa un matrimonio, ¿no? Pues, y peor si tienen hijos, ¿no? Pues las mismas personas que había antes, 4 o 5 las que sean, pasan a necesitar 2 casas, 2 viviendas. Y hay que duplicar los gastos fijos en los hogares. Cuando contratamos la luz hay un término fijo y otro que es variable, ¿no? Por el consumo. Bueno, la sociedad empobrece. Y entonces, si eres Amancio Ortega y te separas de Rosalía Mera cuando ya eres inmensamente rico, pues posiblemente ninguno va a tener una merma en su nivel de vida. Pero la gente normal que va justa, pues el divorcio es un factor de empobrecimiento, la monoparental es un factor de empobrecimiento tremendo, ¿no? Entonces la soledad tiene ese tipo de efectos, ¿no? Digamos, además de otros que digan verdaderos expertos en esto, yo me limito un poco a ciertos estudios. Yo, por ejemplo, he calculado que en España necesitamos 3 o 4 millones de hogares más ahora de los que habríamos necesitado con las pautas de hace 50 años, por eso, por más divorcio, por más gente que no se casa, por menos niños, etcétera. Necesitamos para vivir para una misma cantidad de población, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, los suecos, pues da la desgracia que hace más frío en Suecia, ¿no? Entonces, si los suecos fuesen solo un 2% más ricos que los españoles, pero tienen que gastar un 2% más en calefacción, su nivel de vida sería el mismo, ¿no? O sea, no es una riqueza que te aproveche. Bueno, pues eso, el tener que vivir en más hogares no es una riqueza que nos aproveche, ¿no? Es decir, tenemos que gastar más para vivir igual. O sea, la soledad empobrece. ¿Alguien que quiera preguntar algo por ahí? Entre tanto, me ha llamado la atención una cuestión que decías, no me llama la atención porque no se vea en el ambiente, pero que esté estadísticamente demostrado que religiosidad y natalidad van muy de la mano, ¿no? Las comunidades que tienen incorporados a su forma de entender la vida valores religiosos más acendrados son comunidades que tienden a ser más reproductivas, digamos. Esto ahora mismo en España tiene sus pros y sus contras. Lo digo pros y contras en el sentido de que una comunidad que vive su religiosidad de una forma bastante, digamos, comprometida, como es la musulmana, es una comunidad cada vez más importante en España, y esto, por ejemplo, nos enfrenta a la posibilidad de que de aquí a unos años estemos inmersos en una sociedad cuyo marco de valores empiece a cambiar. Recuerdo que un alcalde de Logroño me decía hace ya un tiempo, tanto tiempo como que han pasado a lo mejor 20 años. Bueno, no, yo soy muy respetuoso con los musulmanes porque no descarto que en vida yo pueda ver a un alcalde musulmán en Logroño según avanza el nivel de población procedente de esos países que viene aquí. Estamos entonces, religiosidad, cuestión de valores y natalidad. Y por tanto, natalidad y democracia, porque los niños luego votarán, y votarán en función de los valores que hereden de sus padres. ¿Cómo se conjuga todo este mare magnum de cara a lo que puede ser el futuro de nuestra sociedad? Porque también decías, el suicidio demográfico se caracteriza porque es indoloro. La gente no percibe que se está suicidando. Nos vamos muriendo poco a poco sin saber por qué. Pero habrá un momento en que la sociedad tenga que decir, me estoy muriendo, ¿no? ¿Cuándo calculas tú que esto se puede producir? ¿En qué momento vamos a ser conscientes, en general, de que vamos por un camino que no es el adecuado? Son preguntas y reflexiones muy buenas. Mi primer libro sobre este tema quise titularlo en latín. Hubo un jefe galo que conquistó Roma, Brennus, y entonces pidió un rescate tremendo para irse de Roma, ¿no? En dinero, ¿no? Y en oro. Entonces tenían como una balanza enorme y entonces iban poniendo los romanos, iban poniendo joyas y tal. Entonces en un momento dado le pidieron un cuartelillo, oye, que ya nos ha sacado aquí todo lo sacable y tal. Entonces cogió el otro
y echó su espada en el otro lado para que todavía tuviesen que poner más. Y acuñó una frase, es vae victis, hay de los vencidos, ¿no? Pero yo quise poner hay de los infértiles, ¿no? Hay de los pueblos infértiles, porque los fértiles heredarán la tierra. Si los musulmanes tienen más hijos que los no musulmanes, pues los musulmanes heredarán la tierra. Es decir, es que es así, ¿no? Entonces, ¿es un problema que los musulmanes hereden la tierra? A ver, históricamente, por desgracia, no nos hemos llevado muy bien. También es verdad que los cristianos antes, hace 8 siglos, hacíamos cruzadas y hace 5 siglos teníamos la Inquisición y ahora no nos sentimos representados por eso, ¿no? Es una religión más pacífica, aunque el mensaje de Cristo es muy pacífico, no en el templo, ¿no? En el templo de los mercaderes, pero quitando un pequeño detalle, es un mensaje esencialmente pacífico. Y en la religión musulmana con Mahoma parece que es menos pacífica. Pero hay comunidades musulmanas que son más pacíficas, los sufíes. El fundamentalismo en países como Marruecos hace 60 años, mujeres también iban con minifalda, ¿no? Ahora es impensable, ¿no? En Egipto, ¿no? Hay un vídeo de ese de Nasser, del presidente Nasser, que se ríe porque el jefe de los hermanos musulmanes le pide que lleven velo a las chicas y dice que no es capaz de ponérselo a su hija y tal. Bueno, ahora hemos visto la evolución que ha tenido el Islam, ¿no? Entonces, si el Islam tuviese el achornamiento, tuviese la suavización en ese tipo de cosas que hemos tenido los cristianos, pues no sería ningún problema para la convivencia. Si no, pues vemos lo que pasa en Francia, vemos lo que pasa en Irán. Para nuestros valores, vemos lo que ha pasado en Líbano. Líbano es una sociedad exitosamente multicultural cuando los cristianos eran una muy amplia mayoría. Cristianos, además de antes, que eran todavía más creyentes que a lo mejor los más modernos, ¿no? Cuando los musulmanes empezaron a ser mayoría, ya empezó a haber la guerra civil y ahora es una sociedad dominada por el Islam, ¿no? Entonces, por desgracia, eso es lo que dice la historia, ¿no? En España ahora mismo aproximadamente el 10% de los niños que nacen son hijos de padres musulmanes. En La Rioja más, en La Rioja a lo mejor es el 13 o el 14, ¿no? Como digo, es menos que en otros sitios. En Francia yo creo que están ya como el 30%. Y luego además, estos son porcentajes globales, porque luego viene lo local, ¿no? Lo local es que si en un sitio son mayoría o son bisagra, por ejemplo, las elecciones de Francia presidenciales en las que compitieron Hollande y Sarkozy, la segunda vez que presentó Nicolas Sarkozy, pues Hollande ganó por el voto musulmán, ¿no? El 90% de los musulmanes votaron a Hollande. En las últimas elecciones francesas, creo que fue el 59, más del 50% de los musulmanes votaron a Mélenchon, que es el Podemos francés, ¿no? Luego no ganó, pero quiero decir que el voto musulmán, de nuevo, si fuese políticamente, estuviese distribuido más o menos parecido entre todos los candidatos, pues no sería relevante. Si se inclinan por uno solo, supongo que luego será para pedirlo en su agenda política lo que quieran. Con lo cual, digamos que esto, por desgracia, no es tranquilizador, tal y como lo que podemos observar por ahí, ¿no? Releyendo informes tuyos y uno de Funcas en concreto, es que la solución fácil, rápida, es hay que dar más dinero, y sin embargo esas políticas generosas han fracasado, pero no en España, sino en todo. En todas partes. Es que no es cuestión de dinero, lo que comenta. O sea, la gente no va a tener niños. Primero, si diésemos todo el dinero, pero hay que sacarlo de los propios contribuyentes, o sea, aparte del dinero, si hay que incrementar mucho la presión fiscal para poder dar más dinero, pues hombre, aunque no serían exactamente los mismos que pagan impuestos siempre que los que lo reciben, pero en parte eso digamos que tendría ese efecto, ¿no? El Estado no inventa el dinero. Y en segundo lugar, la mayoría de la gente es que no quiere tener niños, sino quiere tener niños porque le incomoda, porque se ha casado tarde. No es solamente cuestión de que, si es que se casa. Yo estuve en Arabia Saudí hace unos años, incluso ahí había caído, tuve que ir por razones de trabajo, de 7 a 2 hijos por mujer la tasa de natalidad en 30 y tantos años. Y las mujeres seguían yendo totalmente tapadas, teóricamente es una sociedad súper machista, o sea, si el hombre no quería tener hijos, pues tampoco se tenían, ¿no? Entonces la gente no va a tener niños, tendrías que dar unos incentivos ya bestiales y, ojo, éticamente habría que planteárselo, porque si la gente tiene hijos por dinero, ¿qué clase de niños, pobres niños, ¿no?, que les han tenido por dinero, ¿no? Por tanto, eso no funciona. Eso es justo, es correcto y algo ayuda. Es justo porque, pese a todo, aunque no nos quedan más niños, si alguien ha tenido hijos, ha contribuido más al futuro de la sociedad. Pero se ve en absolutamente todos lados. Típicamente los planes de choque económicos para la natalidad de repente crean un incremento fugaz y
de gente que a lo mejor está pensando tenerlos o no, entonces ya les das el empujón definitivo, pero una vez que los han tenido, ya no hay otra gente, si no creas esos valores, que no los va a tener. Y luego, si no tienes una pareja estable, si no te quieres casar, si te has divorciado, pues es que no se da el caso, ¿no? Un matrimonio que se divorcia a los 40 años de casarse, bueno, a lo mejor no acaban bien y tampoco les gusta a sus hijos ya mayores, pero claro, si se divorcia antes de tener el primer niño, incluso antes de la primera concepción, esa pareja ya se ha roto. Si tienes solo un niño, pues no tendrás más. Si tienen niños pequeños, vivirán el drama o sea, decir que y lógicamente hay un porcentaje de matrimonios de los que se separan más bien más cerca de casarse que más lejos, ¿no? Si ya te has aguantado 30 años, a lo mejor te aguantas 20 más, ¿no? Pero claro, si empiezas con peleas y 2 o 3 años, es muy típico, no inmediatamente casarte, pero hay muchísimo. Bueno, a ver, un dato espeluznante, ¿no?, que descubrí con los microdatos del INE: el 10% de los niños en España, cuando nacen, y van a casa, después de vivir, pues casi todo el mundo nace en un hospital, ¿no? Cuando llegan a casa ya no hay padre en su casa. No hay padre que viva en el mismo municipio. Esa estadística que os digo no tiene en cuenta los que se han separado pero siguen viviendo en el mismo municipio. O sea, el padre ya no vive, o no existe un padre oficial, o no vive en el mismo municipio desde el nacimiento. Es decir, o se han separado durante la concepción y el nacimiento, o eran hijos ya de aposta sin padre, o vamos, impresionante, ¿no? Entonces, claro, eso pues aparte que es malo para el niño, pues ya te indica pues lo que son las tasas de ruptura familiar, ¿no? Yo cuando era pequeño ser repetidor no era una cosa buena, ¿no? Pero ser repetidor aquí es una cosa buena y agradable gracias a la bitácora y gracias al público, ¿no? Muy bien.